Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a las videocharlas de los miércoles aquí en Alcanzando el Conocimiento. Soy Bertalicia Galindo y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa que tiene que ver con diferentes temas de la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya estamos a una semana que comenzaron las mañaneras del pueblo. Y bueno, pues vemos a una presidenta muy firme, muy consistente, que da respuestas cortas y bueno, pues pues hemos estado ahí cubriendo las mañaneras y bueno, pues ya les dijimos que pues estaremos los más días posibles, algunos días estaremos, algunos otros días no, pero por lo pronto es muy interesante que le estamos siguiendo el paso de varios temas todavía tenemos ahí pues muchos apuntes, muchas preguntas que hacerle. Pero bueno, por lo pronto vamos a hacer un recuento de lo que nos parece pues más relevante que ha sucedido. Uno de las pues de los asuntos tristes que sucedió fue la partida de la maestra y doctora Ifigenia Martínez. Ifigenia Martínez pues fue una mujer, una gran luchadora de la izquierda, una mujer pues pionera en su época cuando pues todavía ese techo de cristal estaba tremendo, estaba muy pues ahora sí que era un techo realmente de un cristal, pues más que templado, que no se rompía. Y pues Ifigenia Martínez, pues dio la batalla como docente, dio la batalla como conformadora de un partido, creó el Frente Democrático, bueno, fue parte del Frente Democrático y luego fue fundadora del PRD. Y bueno, pues ya en los últimos años se pasó a Morena, pero pues fue una gran fundadora de la izquierda. Ifigenia Martínez fue una gran docente en la Facultad de Economía de la UNAM, que está cumpliendo, por cierto, 95 años de existir esta facultad. Y bueno, también Ifigenia Martínez fue una luchadora social. Entonces, bueno, pues una mujer ejemplar, pues se nos ha ido a la edad de 95 años, es increíble. Increíble cómo pues dedicó toda una vida al servicio. Y bueno, pues el 5 de octubre, el sábado, pues nos enteramos de que pues se estaba yendo y el lunes en San Lázaro pues se reunió toda la clase política, principalmente mucha de la gente de izquierda y también pues las fracciones también de los diferentes partidos que quisieron estar despidiéndola, pues también le hicieron una solemne despedida. Habrá que recordar pues que ella estaba como encargada de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y bueno, pues lamentablemente se tuvo que ir. Y bueno, pues es increíble que al mismo tiempo que hubo una serie de condolencias, pésames, pues todo mundo le dio su adiós, pues también salieron los comentarios mordaces de la oposición en donde dijeron que bueno, pues había sido casi casi culpa de la presidenta, pues de que la había sacado casi casi del hospital. Hay que recordar que ese 1 de octubre pues vimos a una Ifigenia con una salud delicada, pero la vimos muy entera, la vimos a pesar de que tenía la voz pausada, la vimos con muchas ganas de presenciar ese momento histórico y de ponerle la banda presidencial a la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues Ifigenia Martínez dijo estas palabras. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dirigirá un mensaje a la nación. Y bueno, sobre la partida de la maestra Ifigenia Martínez, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera del pueblo lo siguiente. Lo primero, pues, la tristeza de que haya partido nuestra compañera Ifigenia, una mujer excepcional. Ayer platicando con sus hijas, ella fue sufragista, o sea, ella luchó por el voto de las mexicanas. Ella fallece a los 94 años. Entonces ella participó para que las mujeres pudiéramos votar en aquellos movimientos, muy joven, y pues ver la primera mujer presidenta para ella pues fue algo muy importante.
y pues siempre nuestro pensamiento con ella y hasta siempre, porque es una mujer ejemplo para muchas mujeres mexicanas o para todas las mujeres mexicanas. Y bueno, también respecto a su delicado estado de salud, pues también dijo que, pues que no era posible estar manteniendo estos odios y este tipo de comentarios. Realmente es, no sé ni cómo calificar la verdad, no tengo palabra, pero es deleznable. Esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento, tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema. Entonces, Ifigenia estaba delicada de salud, me lo informaron en su momento y yo, pues obviamente a los familiares les dije que si no era necesario que fuera, pues no queríamos exponerla, pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el 1 de octubre. Entonces fue una decisión de ella de asistir y la verdad es que pues ya que serenen sus ánimos. Es increíble, de verdad. Es este conservadurismo que llega a los niveles de... Ahora sí que el león cree que todos son de su condición. Y este odio que hay, que se manifiesta en las redes, pues tradúzcanlo en amor, dejen los odios ya a un lado. Y en otro de los temas, aquí en Alcanzando el Conocimiento que queremos destacar, bueno, pues comenzó el primer lunes de salud. Recuerden que la presidenta anunció varias temáticas para los diferentes días de la semana y el lunes lo puso como parte de lo que se conformará como su plan de República Saludable. Y ahí estuvo pues el nuevo secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, y bueno, pues nos habló de salud casa por casa. Este es uno de los programas relevantes que van a comenzar a funcionar. Y bueno, esto es lo que dijo la presidenta al respecto. Vamos a presentar el programa Salud Casa por Casa, que es llevar personal de salud a los hogares de todas y todos los adultos mayores del país, a los 12 millones de beneficiarios de la pensión. Ya Ariadna lo va a explicar y el secretario de Salud. Se va a hacer un cuestionario y a partir del próximo año se contratan enfermeras, enfermeros, médicas, médicos para que vayan a visitar todas las viviendas. Bueno, y este programa de salud casa por casa, pues va a tener de beneficiarios a unos más de 13 millones de personas y se van a contratar a más de 20,000 profesionales de la salud. Esto es lo que dijo el secretario de Salud, David Kersenovich. Este programa que acaban de escuchar hace unos momentos por la secretaria del Bienestar es un ejemplo de la idea de fortalecer la medicina preventiva y la atención primaria como una estrategia muy importante del sector salud. El que participen las enfermeras es también muy importante porque dentro de la atención médica tendrán la oportunidad con los adultos mayores de poder observar otros aspectos que tienen que ver en la vida cotidiana, como es, por ejemplo, la posibilidad de escuchar a los adultos mayores, bañarse, vestir, la alimentación que tienen, cómo poder comer, y todo eso reforzará la calidad de vida de estas personas. Y una de las cosas que nos gustó muchísimo al finalizar esta mañanera fue la presentación de una cápsula de salud, de comida saludable. Y bueno, pues ahí habló de esta cápsula. En esta cápsula se habló de cómo volver a nuestros orígenes con la alimentación, de evitar la comida chatarra. Y bueno, pues aquí se habló de la dieta de la milpa, que tiene que ver con el consumo de lo que se da alrededor de la milpa. Y bueno, pues es el maíz, el frijol,
la calabaza y el chile, que son prácticamente los alimentos que se dan al sembrar maíz. Y bueno, pues se habló de que si uno pues come, por ejemplo, los frijoles que tienen aminoácidos, el maíz, el chile, en fin, todo esto pues puede hacer una dieta, claro, combinándolos con otros alimentos más, pues puede uno tener una dieta bastante sana, bastante saludable. Y bueno, esto es parte de la cápsula que se presentó ahí. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Todas y todos podemos crear nuestro bienestar personal viviendo en equilibrio con la comunidad y con el medio ambiente. Tenemos derecho a contar con información y alternativas que nos permitan desarrollar nuestro potencial en las mejores condiciones físicas y emocionales. Por supuesto que es posible. Se puede lograr con acciones sencillas que muy pronto construirán una transformación benéfica a nivel personal y colectivo. La ruta hacia una vida saludable tiene muchas estaciones. Algunas de las principales son hacer actividad física, cuidar nuestra salud mental, cuidar el medio ambiente, desarrollar hábitos que ayuden a prevenir enfermedades y, por supuesto, la alimentación saludable. Esta es muy importante, porque la comida es el combustible del organismo. Nutrirnos bien es vivir bien. Comer de manera correcta nos protege contra las enfermedades, nos ayuda a alcanzar nuestro potencial físico y mental, y nos permite vivir en equilibrio y con bienestar. Por desgracia, aunque la comida sana está al alcance de todos, estamos saturados de alimentos ultraprocesados que, en lugar de nutrirnos, nos enferman. Por ejemplo, en promedio, un refresco normal tiene unos 60 gramos de azúcar por lata. Eso equivale a unas 12 cucharadas. Tan solo esa lata ya cubre el máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y hay refrescos que tienen hasta 3 veces más azúcar. Es solo uno de muchos ejemplos, pero no es poca cosa. El consumo excesivo de azúcar es clave para desarrollar sobrepeso y obesidad, que a su vez desencadenan enfermedades como diabetes, hipertensión y otros males cardiovasculares, que están entre las principales causas de muerte en México. Por fortuna, en México tenemos la alternativa ideal, la dieta de la milpa, resultado de miles de años de siembra y cocina tradicional. Se basa en la amplia variedad de verduras, cereales, leguminosas y frutas que crecen en las milpas de nuestro país. Principalmente los 4 fantásticos: maíz, frijol, chile y calabaza. Son naturales, nutritivos y deliciosos, y se combinan fácilmente con todo tipo de alimentos, garantizando una comida equilibrada, fresca, completa y sana. Además, son fáciles de encontrar, comprar y preparar. Cuando elegimos la dieta de la milpa, no solo comemos de manera correcta, también recuperamos miles de años de saberes y sabores. Recuperamos lo que somos. No lo olvides, la vida saludable está al alcance de todas y todos. Alimentemos nuestra vida. Otro de los temas que nos interesa destacar aquí en Alcanzando el Conocimiento, pues es Mujeres en la Historia. Esto es los jueves, va a ser Mujeres en la Historia. Y bueno, este jueves pasado se inició la sección Mujeres en la Historia, que tiene un gran valor porque, como dijo la presidenta Sheinbaum en su discurso y en la Cámara de Diputados, pues hay muchas mujeres, cientos, que participaron anteriormente y que, bueno, pues no son reconocidas ni nada. Y bueno, pues es momento de que se les reconozcan, es momento de que estas mujeres que han estado en la historia vuelvan a estar presentes, pero también pues es un programa muy interesante para que muchos maestros y maestras se los enseñen a las alumnas y los alumnos en el aula, en las clases. La encargada de esta sección, Las Mujeres en la Historia, es Noemí Juárez. Ella es subsecretaria de Educación en la SEP. Noemí Juárez habló de las amotinadas de Miahuatlán, la gesta de un centenar de mujeres que, armadas con piedras y palos, el 2 de octubre de 1811 se organizaron para rescatar a sus maridos e hijos que habían sido convertidos a la fuerza en soldados del ejército realista. Las amotinadas de Miahuatlán. A medianoche del 2 de octubre y bajo la luz de la luna, se reunieron un centenar de mujeres ante el cuartel de Miahuatlán.
donde habían sido secuestrados y convertidos en soldados por la fuerza sus maridos e hijos. Al rato, llegaron otras 3 cargando varios garrotes, lo que hizo que el soldado José Pino, que estaba de guardia, fuera a avisarle a su teniente, pero ya las mujeres avanzaban sobre el cuartel con ánimo de bronca. El teniente Lanza ordenó que mataran a las primeras que intentaran tomar el cuartel por asalto y repartió a los soldados lanzas, pero muchos se asustaron y se quedaron inmóviles. Las mujeres cargaron rompiendo el sable en 3 pedazos de uno que intentó resistirse y entraron en el cuartel apaleando soldados y dispersando a los más, rompiéndole la cabeza al cabo Hermenegildo. Las mujeres traían también machetes, palos, cuchillos de cocina y cuchillos cebolleros, y dijeron: «Ahora siguen los oficiales», que se asustaron y soltaron a los maridos. Al paso de los días, se hizo un juicio a las mujeres, y salieron identificadas las cabecillas de Miahuatlán que encabezaron este motín. Se llamaban Bioquinta Bustamante, Romana Jarquín y Mónica, la de San Ildefonso. Las mujeres de Miahuatlán fueron algunas de las muchas mujeres que se rebelaron contra los realistas y así contribuyeron a la causa insurgente. Hay que decir también que, Noemí Juárez ha sido una de las invitadas de Alcanzando el Conocimiento. Ella hizo una recopilación de textos que se llama Inventoras de la Matria, y bueno, pues aquí les invitamos a ver la entrevista en nuestro espacio de YouTube. Aquí tenemos esa entrevista con Noemí Juárez, pero bueno, pues ella estará todos los jueves hablándonos de esto, y bueno, pues es interesante, es una cápsula muy interesante que nos da contenido histórico y pues también nos hace reconocer a mujeres de su época. Y otro tema que para Alcanzando el Conocimiento pues ha sido de gran relevancia es la visita de la economista, historiadora y escritora Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una pensadora, es especialista en economía, es líder mundial por lo que ha escrito, por las frases provocadoras que dicta en sus conferencias, por las críticas que hace tanto al capitalismo como a la misma izquierda. Es una de las voces más influyentes de la ciencia económica contemporánea. Ha escrito varios libros, algunos complejos y otros muy sencillos, porque dice, bueno, pues la economía cualquiera la debe de entender y si escribimos cosas complejas nadie las entiende. Es reconocida en su análisis de cómo se crea la riqueza en las sociedades actuales. Mariana Mazzucato estuvo de visita en Palacio Nacional, conversó con la presidenta Claudia Sheinbaum y luego dictó 2 conferencias, una en la UNAM y otra en la American Chamber. Entonces, bueno, hay muchos desafíos muy diferentes a los que nos estamos enfrentando: el estrés hídrico, una crisis de biodiversidad, el desafío de la crisis financiera, del cual nadie habla, pero no se ha terminado. Y entonces lo que tenemos que ver son los datos globalmente para darnos cuenta de que tenemos que tener, o probablemente tengamos una crisis financiera, porque la deuda privada está a un alza sin precedentes. Y también tenemos los ingresos desechables que están en unos niveles que nunca habían tenido. De hecho, también en Reino Unido está a los mismos niveles de antes de que se rompiera la burbuja. Entonces vamos de crisis en crisis en crisis. Eso es lo que vemos activamente y hemos tratado de lidiar con estas cosas a menudo cuando ya es demasiado tarde. Y claro, cada una de estas crisis está en diferentes países y toma diferentes características en estos países. Por ejemplo, en Monterrey hay una gran conversación sobre la crisis del agua en México, pero esta crisis es una crisis mundial. El ciclo hidrológico sucede globalmente. Entonces, cuando deforestamos el Amazonas o cuando deforestamos aquí, los efectos de esto son globales. Y esto se ha demostrado por mi colega Johan Rockström en el Instituto de Forsström, y ahí podemos ver en los mapas, porque hay mapas científicos que nos muestran la deforestación en Brasil y cómo esta deforestación ha sido responsable de sequías y de inundaciones en otras partes del mundo. Entonces, estas crisis son mundiales, entonces requieren una interacción colectiva y sistémica. Mariana Mazzucato habló de cómo el capitalismo pues está estancado desde 2008, desde aquella
terrible crisis, recuerdan de Lehman Brothers y de cómo las grandes empresas, por ejemplo, Silicon Valley y todas las .com que ganaron miles de millones de dólares, pues al mismo tiempo, pues han dejado a la gente de California sin techo, porque pues no han reinvertido el dinero en el Estado, solo se han quedado con las ganancias multimillonarias y pues los ricos se vuelven cada vez más ricos y una clase media pues se va pulverizando. Esto es algo de lo que dijo Mariana Mazzucato. Se habla mucho de este mito de que el Estado tiene que invertir en la investigación y en la ciencia. Yo hablé hoy con el secretario de Ciencia y hablaba de la ciencia que se necesita para la transición ecológica y energética, pero decía, el sector privado tiene que hacer el resto. Eso es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, ejemplos como Silicon Valley. Ellos no invirtieron en la investigación principal, sino que fue el Estado. Por ejemplo, hay un fondo de la CIA que de hecho tienen fondos de empresas conjuntas enormes y se trató de descentralizar esta red, ¿no? Y sin esta red descentralizada de investigación que viene del gobierno no tendríamos iPhones, no tendríamos GPS, no tendríamos pantallas táctiles. Pero bueno, en Estados Unidos hubo muchos riesgos socializados que priorizaban las recompensas. Por ejemplo, el estado de California empezó a invertir en el sistema escolar, pero vean su sistema escolar actualmente, vean a la gente sin techo en California y cómo se reinvirtió este dinero en el Estado, pero también en la nación, porque se coinvirtió en esta riqueza muy poco. Hubo una recompensa muy privatizada. Elon Musk es de hecho un ejemplo de esto, porque cuando él empezó a tener como $6,000 millones del gobierno estadounidense, solo por Tesla, él recibió un préstamo del gobierno de $6,000 millones y también desarrolló SpaceX con todo esto. Entonces vemos que no se reconocen los riesgos del capital. En el valor de las cosas, yo analicé si esto es verdad. Y si es verdad, no necesitaríamos una nueva teoría del valor, porque el gobierno no nada más está corrigiendo los mercados, sino que los está moldeando. Entonces tenemos que repensar esta idea de la creación de valor. Y creo que será una herramienta muy útil en nuestras conversaciones. Mariana Mazzucato también hizo mucho énfasis en la necesidad de trabajar en una sinergia entre iniciativa privada y el Estado. El Estado, dice, debe de moldear, liderar al mercado y a la economía para pues que éstas sean incluyentes. Explicó cómo serían las naciones de exitosas si gobierno y sector público trabajaran de forma conjunta, y también habló de un tema muy fascinante y muy necesario para México, que es la innovación, de la necesidad y de la urgencia de innovar con retos inminentes como las pandemias, la pandemia que vivimos de COVID, el cambio climático, la necesidad de un pacto verde, la crisis del agua, y pues para ello se necesita de un Estado renovado y de un sector privado dispuesto a cooperar en proyectos. Habló de la innovación intersectorial y bueno, pues esto es lo que dijo Mariana Mazzucato al respecto. Cuando hablamos sobre lo público, a veces solo vemos que es una corrupción de una externalidad positiva. Por ejemplo, cuando tenemos investigaciones básicas, ¿no? Hay países, incluyendo a México, que no invierten lo suficiente en investigación. ¿Por qué? Bueno, sabemos que hay muchas derramas, pero el sector privado no invierte necesariamente en la investigación. Entonces espera que el gobierno sea quien invierta en la investigación. Y bueno, yo nací en Italia, pero cuando tenía 5 años, mi padre, que había dedicado toda su vida y hasta ahora a la fusión nuclear, fue a la Universidad de Princeton, que era financiada por el Departamento de Energía en Estados Unidos, y no había controversia ahí. El Departamento de Energía había invertido en investigación básica de energía eólica, solar y nuclear. Entonces, la verdad es que el Estado hizo más que eso, pero bueno, de esto hablaré posteriormente. Pero bueno, es la idea de que se puede justificar la intervención del Estado al punto en el que los bienes públicos se justifican y tratan de corregir una falla en el mercado.
donde hay propiedades inexcluibles. Y creo que todos están estudiando o estudiaron economía y sabrán que esto es un problema. En vez de pensar en objetivos y decir, ok, ¿cómo trabajamos para invertir en la innovación y la colaboración y para crear una inteligencia colectiva para solucionar estos problemas? Estamos en una mentalidad de corrección y no de objetivos. Entonces, tengo un libro que estoy escribiendo por ahí y habla de dónde podemos poner esta noción del bien público. ¿Cómo se vería un enfoque del bien común, donde el bien común sea un objetivo y nos importe el cómo lograrlo y que nos importe igual que el qué, ¿no? ¿Cómo se vería en la innovación? ¿Cómo se vería en lo que nosotros valoramos? Esto es lo que estoy escribiendo actualmente, pero bueno, el punto es que sabemos que hay muy poca inversión pública también en estos bienes públicos. Y no es como que estas fallas del mercado no existan, pero creo que una de las razones también por las que tenemos tan poca inversión pública ha sido que la justificación de por qué se necesita es muy mala, hasta el punto en el que tenemos instituciones que sí invierten públicamente, pero luego se les acusa de que están, digamos, como opacando al sector privado, ¿no? Y es como un espacio, ¿no?, donde tenemos espacio para el sector público, el sector privado, y la división del trabajo nos muestra a veces que el sector privado toma mucho de este espacio, ¿no? Y tenemos un ecosistema que se tiene que dar de forma propicia para que estén ambos actores. Mariana Mazzucato fue presentada por el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, quien dijo pues ser su colega, y también dijo, bueno, pues Mariana estudió aquí. Es una coincidencia muy interesante, porque Mariana estudió economía gracias a la UNAM. Mariana habló al principio de la conferencia de lo que fue su historia cuando llegó a la UNAM, y también dijo algo al respecto el rector Leonardo Lomelí. Yo venía muy emocionado por conocer la obra de la doctora Mazzucato, por estar convencido de que su presencia es muy importante en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, pero también en estos momentos para nuestro país, para orientar una discusión sobre el desarrollo de México que requiere que requiere precisar en su justa dimensión la discusión sobre el papel del sector público y del sector privado, que es un tema fundamental. Pero me emociona todavía más saber que la doctora Mazzucato fue también alumna de la Facultad de Economía, que somos colegas por partida doble. Ella estudió Historia y estudió Economía, y que además en gran medida su vocación por la economía se definió en esta universidad. Así que bienvenida a casa, doctora Mazzucato, es un honor tenerla con nosotros. También en esta conferencia estuvo la secretaria de Energía, Luz Helena González, y pues ella dijo que como parte de esta celebración de 95 años, que ya habíamos comentado, de la Escuela de Economía de la UNAM, pues se celebra aparte teniendo a expositores como Mariana Mazzucato, y pues dijo que era pues un honor y estaban muy contentos de tenerla. Y reiteró que la doctora Sheinbaum quiere pues una nación con una economía dinámica, productiva y distributiva, que se refleje pues en buenos salarios, para que pues se vea a México como un país, no solo un país de mano de obra barata, sino un estado que sea promotor del desarrollo tecnológico. Debo contar que el plan de gobierno que vimos y escuchamos hace unos días de la presidenta fue inspirado y confeccionado precisamente con la idea de la misión, es decir, con la idea del propósito nacional. Se trata de una serie de objetivos coherentes que encajan muy bien en la aspiración y el concepto de Estado que nos ha ofrecido Mazzucato. Un proceso de planeación que se basó en la idea de misiones. En la ciudad creamos la Agencia Digital de Innovación Pública. Compartimos la idea de que la mayor parte de la investigación y el desarrollo la provoca el Estado. Por eso se va a crear esta Agencia de Transformación Digital a nivel nacional. Vamos a crear una fábrica de innovación nacional con jóvenes que aportan conocimiento fresco y buscan participar en proyectos de gran magnitud
para contribuir a que el Estado no sea un cascarón donde predomina el outsourcing y las contrataciones de empresas de servicios. Crear soluciones con nuestra capacidad desde el Estado y con jóvenes, donde vemos a la innovación como motor para igualar derechos. Un segundo ejemplo, nada más, avanzar en el bienestar general con varias misiones. Una de ellas es alcanzar un pago por el trabajo que permita la procuración mínima del bienestar. Ya se avanzó mucho en los últimos años con el incremento real del 111% de los salarios mínimos. Otra de las misiones de la presidenta es alcanzar un incremento constante de los salarios mínimos hasta el nivel de 2.5 canastas alimentarias en los próximos 6 años. Lo que significaría eliminar la pobreza laboral en el país y por lo tanto lograríamos sacar de ese tipo de pobreza y de ese tipo de condición a cerca de 18 millones de trabajadores del sector formal e informal, que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Este propósito auténticamente nacional va a requerir del esfuerzo productivo para centenas de miles de empresas y eliminar la noción de que el atractivo de nuestro país es su mano de obra barata. Y por el contrario, lanzarse a un nuevo tipo de economía más dinámica, más productiva, porque es más distributiva. Pues ya iremos viendo cómo se van dando los proyectos de innovación y de sostenibilidad que tanto requiere México. La verdad es que escuchar a Mariana Mazzucato es una delicia, es muy interesante pues ver cómo ella pues ha hecho todo un análisis tanto de las tesis keynesianas, de las tesis marxistas, ha hecho toda una historia. Ella pues habló de cómo desde tiempos ya muy remotos de la Ilustración, pues ya decían, por ejemplo, ya hablaban de la esterilidad de la economía, de los problemas que iba a tener la economía en el mundo y cómo se podía pues tener una economía más armonizada. Ya en ese tiempo pues se daban cuenta que había que tener una economía pues un tanto social, ¿no? Que tuviera inversión pública e inversión privada. Y bueno, pues Europa desarrolló mucho este modelo con el estado de bienestar. Sin embargo, pues este estado de bienestar con el capitalismo a ultranza, pues se ha perdido en los últimos años. Y bueno, pues hoy tenemos a un estado empequeñecido, empobrecido, disminuido, y pues a unos grandes capitales que van por su curso. Entonces, tenemos graves problemas, como lo decía Mariana Mazzucato. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, de las pandemias si no tenemos un Estado sólido que nos ayude? ¿Qué hubiera sido o qué será de la crisis del agua si no tenemos un Estado sólido que pueda ayudar a resolver estas situaciones? Entonces, pues hoy más que nunca necesitamos repensar el papel del Estado y el papel de los capitales para hacer trabajar de manera conjunta y también trabajar obviamente junto con los ciudadanos. Y en esta parte pues entran científicos, innovadores, funcionarios, gobierno, en fin, la sociedad, toda una armonización de elementos que pueden dar mejores resultados. Por otra parte, en el Senado de la República se instaló la Comisión de Ciencia y Tecnología. Pues vamos a ver cómo trabaja esta comisión. Todavía en la Cámara de Diputados todavía no está instalada, pero pues habrá que ver cómo trabaja esta comisión, que es comandada por la senadora Susana Harp. Y bueno, esto fue algo de lo que sucedió en la primera sesión de instalación de esta comisión en el Senado de la República. Hoy nos reunimos con motivo de la instalación de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado de la República, que funcionará durante la presente 66ª legislatura. Y me siento muy honrada de haber sido designada para presidir los trabajos de esta comisión, los cuales serán resultado de las propuestas que sugieran las y los integrantes de este cuerpo colegiado y del resto de legisladoras y legisladores, así como de las iniciativas del Ejecutivo y de todas aquellas personas que están involucradas de diferentes maneras en el desarrollo de las humanidades y de las ciencias en nuestro país. Hoy el Poder Ejecutivo en México está presidido por una mujer que entre sus cualidades está haberse formado en las ciencias y en la política pública.
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene muy claro que el presente y el futuro de nuestro país está vinculado con el conocimiento y el desarrollo humano de la tecnología y la innovación, y creo firmemente que tenemos la responsabilidad de aprovechar esta gran oportunidad. Al igual, contáramos ya con la doctora Rosaura Ruiz al frente de la todavía CONACYT y futura secretaría. Así que la coyuntura no puede ser mejor. Sabiendo que estamos viviendo en una era de revolución tecnológica veloz y constante, el acceso a los beneficios de la ciencia, las humanidades y la tecnología como un derecho humano nos obliga a la reflexión en torno a temas como el acceso a Internet y a los derechos digitales, la inteligencia artificial, pero también sobre los saberes tradicionales, que no son solo usos y costumbres, sino grandes aportaciones a la salud, a la nutrición, a la tecnología aplicada a un telar de cintura o de pie, entre muchas otras cosas. También, por supuesto, la robótica, investigación de frontera, así como la soberanía digital, la bioseguridad y la ciberseguridad, entre otros muchos temas. Los retos que nos plantea la ciencia y las humanidades obligatoriamente nos conducen a una reflexión profunda sobre los principios éticos en que debemos basarnos para el desarrollo y sobre las aplicaciones concretas en la industria, el campo de la salud, etc. Desde esta comisión buscaremos apoyar y acompañar una política pública responsable basada en el interés público, pero sin dejar de lado el respeto a los principios de libre determinación intelectual, autonomía y expresión de ideas. Estaremos muy atentas y atentos y receptivos a las necesidades que sobre estos temas se vayan presentando con la finalidad de cumplir con oportunidad, celeridad y prontitud con el impulso de las reformas legislativas que sobre estas materias hagan falta realizar. Pues hasta aquí los temas de Alcanzando el Conocimiento. Sin duda seguiremos con nuestras entrevistas. Algunos miércoles tendremos programas así, otros miércoles solo dedicaremos a alguna entrevista y a lo mejor también publicaremos algunos segmentos a lo largo de la semana en nuestras redes sociales y también aquí en nuestro canal de YouTube. Es un gusto haber estado con ustedes. Soy Berta Alicia Galindo. Nos vemos el próximo miércoles. Alcanzando el Conocimiento.